Con nosotros desde Canarias tenemos a Jorge Guerra. Jorge, bienvenido a Área Hermética, el programa de los buscadores. Bien hallado, Josep. Buenas noches, gracias por invitarme y buenas noches a todos tus seguidores. Un placer estar aquí. La verdad que muchos oyentes consideran que este programa es un lujo, pues lo creo también personalmente, y la verdad es que hay un libro que trata la nobleza negra, ¿no? Donde se recogen informaciones que son unas vías para poder seguir buscando a aquellos oyentes que les gusta la investigación. Jorge, ¿cuánto hace que te dedicas a tocar el tema de la nobleza negra? Bien, yo empecé en todo este mundo alternativo, para definirlo, cuando cayeron las Torres Gemelas, y al mes de aquel suceso supe que el presidente de los Estados Unidos, George Bush hijo, por entonces, pertenecía a una sociedad secreta. Aquello para mí fue un shock. Nunca me imaginé que existieran sociedades secretas donde se movieran estos gobernantes, ¿no? Pues a partir de ahí empecé a tirar de una madeja que me fue llevando. En los primeros años de Internet, cuando no existían los vídeos de YouTube ni nada, habían foros extraordinarios, y sobre todo uno alemán que se dedicaba a escanear libros antiguos. Aquello era una joya, y fue ahí donde empecé a saber de este tema, pero de una manera muy superflua. No llegué a ellos de manera plena hasta el año 2010. Pasaron 10 años, porque en principio me quedé con lo que abunda mucho por la red, que es esta conspiración judeo-masónica y nada más, ¿no? Pero aquello a mí no me encajaba del todo, y en un momento determinado, por las razones que fueran, pues comencé a indagar aún más y me encontré pues con estos llamados príncipes italianos. Es un título simplemente, o sea, no es que sean príncipes italianos, es un título que se atribuyen ellos, y con toda la historia de estos grupos de poder que provienen desde la época del Imperio Romano. Es decir, varias de estas familias provienen de emperadores romanos, ¿no? Y de manera pública. Ellos mismos se vanaglorian. Por ejemplo, la familia Máximo se vanagloria de provenir de la familia de los Flavia romanos, ¿no? Fue de esta manera como empecé, sobre todo a partir del año 2010, es decir, los últimos 13 años, a profundizar en este grupo de poder cuya información no abunda por la red. De hecho, en habla hispana, pues de unos pocos años para acá es cuando se ha dado a conocer mucho más, porque antes solo estaban un poco la información que daba un señor que se llama Daniel Stulin, que era excesivamente superflua, y algún que otro artículo en inglés que los relacionaba con temas oscuros y demás aspectos de los cuales yo me desmarco por completo, porque no es así, y quizá en este programa lo podamos aclarar. Perfecto. ¿De dónde surgían y de qué zona estas genealogías, Jorge? Hablamos de Oriente, de la zona del Mediterráneo, pero su origen no es Italia, sino que se llegan a afincar en la zona de Venecia, ¿no? Pero si nos puedes explicar el origen de estas descendencias. Sí, por lo general casi todas provienen de lo que son los etruscos, ¿no? Bien, indagar en los etruscos es un tanto complejo porque hay muchas teorías sobre su procedencia que no voy a entrar ahora, pero sí que están definidas algunas familias que, como por ejemplo los Farnese, que hoy día son los Borbón Parma y Borbón dos Sicilias, que tienen muchísimo poder, o los Pallavicini, que tienen también mucho poder, o los Aldobrandini, y alguna que otra que se me escapa ahora, que provienen de Persia. De hecho, en la simbología de Venecia, como por ejemplo su emblema principal, que es el león alado de San Marcos, esta imagen proviene de la simbología persa, está incluso en sus banderas de entonces. Luego hay algunas que otras familias que provienen de lo que es la zona griega, turca, pero muy pocas, ¿no? Porque el núcleo de estas familias son 30. Lo que es el núcleo principal. Y ya digo, hay unas cuantas familias que provienen de Persia y las otras se pierden. A mí por lo menos no he podido indagar, e incluso he estado en contacto con gente que conoce lo que es la historia del mundo etrusco, y más o menos llegamos a las mismas conclusiones. Hay mucha teoría, pero no hay ninguna clara, ¿no? Lo cierto es que aquellos patricios romanos
que eran unos 30 patricios que por lo general provenían del mundo etrusco, pues son el origen de estas familias. Entonces, lo único que, por ejemplo, hay una investigadora que se llama Leuren Moret, que también ha hecho una investigación magnífica que llega a la misma conclusión, ¿no? Estas familias que menciono, que tienen mucho poder, provienen del mundo persa. Las otras, me quedo con el mundo etrusco. No he podido indagar más allá. ¿De qué manera, Jorge, empiezan a curtir esa economía y esos comercios un poco oscuros, ¿no? A lo largo de los siglos, pues bueno, se ha podido detectar. Sí. Bien, yo sitúo mi investigación a la caída del Imperio Romano, cuando parte del mundo conocido quedó sin la bota del imperio, ¿no? Hubo unos siglos ahí en que muchos pueblos, pues podemos denominar que fueron libres. Pero poco a poco, no la nobleza negra, sino los linajes papales fueron conformando y reorganizando de nuevo el Imperio Romano disfrazado de religión. Ya sabemos que el cristianismo en sus inicios no era jerárquico ni tenía ninguna estructura. Fue en el Concilio de Nicea cuando se organizó de esta manera, ¿no? Porque ellos consideraron que allá donde no llegaban con sus ejércitos podían llegar con las creencias religiosas. Aquello les falló en un primer instante, pero lo retomaron siglos después, trabajaron mucho para retomarlo. Fueron conformando lo que es lo que conocemos como el Vaticano y más tarde el Estado Vaticano, a base de, sobre todo, de la reactivación del derecho romano y a base del poder que le conferían al Papa a través de unas bulas, que es muy importante este tema, porque hay unas bulas allá por el siglo XIV y el siglo XV que le confieren al Papa todo el poder sobre la tierra. Esto es bastante profundo, de ahí surgen todo lo que está relacionado con el comercio y con las leyes actuales, en eso se basa y en el derecho romano. Bueno, pues este neoimperio romano que se fue conformando, en un momento determinado fue creciendo a la par con otras familias que yo considero que sin proponérselo, allá al fondo del Adriático, en un lugar inhóspito, fueron construyendo esta impresionante ciudad que se llama Venecia. Indagar sobre cómo construyeron esa ciudad en unos manglares, en unos islotes de arena, en una desembocadura de río, es impresionante, ¿no? Bueno, esta gente no le quedó otro remedio que mirar al mar, porque su objetivo era huir de las invasiones, ¿no? Y por eso se llegaron a aquellas islas. De hecho, hasta Napoleón nadie pudo entrar allí. Y como debido a esa situación y a esa coyuntura no tuvieron otro remedio que mirar al mar. Y a partir de ahí formaron, a través de lo que eran sus navíos y para el comercio, el mayor imperio del medievo, del cual poco se habla. Y me satisface mucho escuchar en los últimos años que ya hay gente, por lo menos en el mundo de habla hispana, que no tiene nada que ver con estos mundos alternativos, que ya están admitiendo y reconociendo que Venecia en el medievo era el mayor poder conocido por entonces. Entonces estas familias, debido a ese comercio, con sus impresionantes navíos por el Mediterráneo y por África, por Asia, incluso por la ruta de la seda, pues se fueron enriqueciendo de tal manera que llegó un momento determinado en que comenzaron a crear la banca privada, la banca familiar. Hay un detalle aquí que en este libro lo trato, porque a mí me llama mucho la atención que los primeros, al menos en lo que es con posterioridad al Imperio Romano, los primeros que llevaron a la práctica algo similar a la banca fueron los templarios, ¿no? Con aquellos intercambios que había con los peregrinos a Oriente Medio, a Jerusalén, ¿no? Fueron los primeros que tenían esas prácticas bancarias, y a mí me llama mucho la atención que los templarios muy pronto llegaron a Venecia, y hay datos más que suficientes que incluso después de que fueron expulsados de la Iglesia Católica estaban allí y se reunían en determinados lugares. Bien, yo sostengo que fueron los templarios los que le transmitieron a estas familias lo que son las prácticas bancarias y algo muy importante, y es la usura, es decir, el dinero, los préstamos con intereses. Fue ahí donde comenzó todo esto. Se fueron forjando unos nombres en toda Europa hasta el punto de que llegaron a controlar Europa.
no expandiéndose, porque su objetivo no era expandirse, ellos que pretendían quedarse en aquella pequeña república, en aquellas islas, sino su mayor herramienta, su mejor estrategia era la infiltración y los agentes secretos. Su objetivo era impedir que cualquier reino, cualquier territorio de Europa creciera, o sea, tuviera más desarrollo, más poder que ellos. De ahí que con este inmenso capital que fueron acumulando, crearan lo que fueron los primeros pasos de la banca, y al mismo tiempo con ese capital regaran Europa de sangre, que sería un tema largo de hablar. Luego hubo un instante muy peculiar, muy llamativo, y yo le llamo el punto de inflexión de la historia, en que después de siglos de tranquilidad, de ahí su nombre de Serenísima República, en un momento determinado, a mediados del siglo XVI, hubo una pequeña revolución en Venecia y surgió un grupo contrario a la banca privada. Y ellos hablaban de banca centralizada, ¿no? Que la República debería gobernarse por una banca centralizada. Esa revuelta la lideró un personaje que para mí es fundamental en la historia, del que casi nadie habla, que se llama Paolo Sarpi, un monje servita, y su organización se llamaban los Giovanni. Bien, lograron derrotar a aquellas familias de banca privada y fueron conformando el modelo actual de la banca. Lo que hoy conocemos por la banca usurera se formó en Venecia por estas familias. Es de ahí de donde comenzaron de estos siglos, y pongamos entre el siglo XIV y el siglo XVII, que tuvieron el mayor poder económico y geopolítico y geoestratégico en el mundo conocido. Otra cosa, digamos que la denominación de nobleza negra se debe a que la propia población de Venecia, debido a sus malas prácticas bancarias, ¿no?, a la usura, pues les calificó de esta manera, nobleza negra. ¿Cómo fue el pasaje de la nobleza negra con el Vaticano? ¿Surgieron cosas de importancia a lo largo de los años? Sí, bueno, para mí es fundamental entender este tema, este aspecto, porque, como decía, estos dos poderes se fueron creciendo pues a la par, e incluso tenían buenas relaciones. Entonces, pues incluso personajes de la nobleza negra como Gasparo Contarini tenían mucha presencia dentro del Vaticano. Los Contarini son una de las familias más poderosas de la nobleza negra, o eran, ya no. Ese poder que yo denomino en el Imperio Romano, que eran los linajes papales, porque llegaban al trono papal para enriquecerse, no era otra, la mayoría. O sea, indagar en las historias de estas familias, como son los Medici, como son los Borghese, como son los Orsini, los Colonna, todas estas familias que hoy son nobleza negra también, se daban puñaladas por llegar al trono papal con el objeto de seguir enriqueciéndose. De hecho, gran parte de las cruzadas lo que buscaba era arrebatar territorios para enriquecerse. Bien, este poder, que es lo que yo denomino católico, sí, porque era nacional católico, lo que es el catolicismo, en un momento determinado fue confrontado por Venecia. Llegó un momento en que Venecia se enfrentó a este poder. Considero que Venecia lo que hizo fue provocar este enfrentamiento, cuando Paolo Sarpi, que era el vocero oficial de la nobleza negra, escribió su tratado sobre el Concilio de Trento. Esa fue la ruptura. Entonces el Papa lanzó un interdicto contra Venecia y excomulgó al Senado, excomulgó a Paolo Sarpi y demás, y esa fue la ruptura entre los linajes papales, que también provenían del Imperio Romano, y gran parte de estas familias que también provenían del Imperio Romano. Y es la ruptura de la historia que en este libro voy, quizá no en el primero, pero sí en el segundo, porque es una trilogía. En el segundo voy separando y entrelazando los enfrentamientos que ha habido durante siglos entre estos dos bandos, el bando católico y el bando que se fue al norte, que ahora comento por qué se fue al norte, hasta la Segunda Guerra Mundial. Estas familias, cuando hubo un hecho histórico, de lo más importante, que fue cuando el Reino de Castilla y Aragón, España, emprendió la conquista de América, Venecia se dio cuenta de que su poder iría en decadencia.
porque el comercio sobre todo se cambiaba de foco, ¿no? Y lo que hicieron, en lugar de, porque ellos no podían acometer, todo el tema de lo que era emprender esa conquista de América y demás, ellos no podían, debido al lugar geográfico en que estaban y debido a que ellos no disponían de logística para adentrarse en tierra. Lo suyo era el mar y era una manera diferente de defenderse. En cambio, el Reino de Castilla y Aragón sí lo tenía. Bueno, cuando estas familias comprobaron, además hay textos, está escrito, se sabe que su poder iría en decadencia, como sucedió, trasladaron su capital, no ellos, sino su capital, primero a los Países Bajos. Ellos provocaron todo lo que ocurrió en los reinos de Flandes contra los reinos de Castilla y Aragón, lo provocaron ellos, crearon un banco a imagen y semejanza de lo que era su banco, que fue el Banco de Ámsterdam, que para cualquiera que sepa del tema de economía y de banca y demás, sabe que son los inicios, digamos, parte de los inicios de la banca moderna. Y se fueron manteniendo durante un tiempo allí para luego cruzar el Canal de la Mancha y crear el Imperio Británico. Es decir, el capital de estos patricios venecianos creó el Imperio Británico. Sería un tema que estaríamos horas hablando, lo trato tanto en el primero como en el segundo libro, como el capital veneciano, primero con la creación de la British East Indian Company, ¿no? Que es la base del enriquecimiento de unas islas que eran tercermundistas por entonces, porque las islas británicas eran tercermundistas, fueron forjando el poder anglosajón que hoy conocemos, y fueron estas familias venecianas. Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Àrea hermètica. Connectem amb les altres realitats. La expansión de la nobleza quería llegar a una pregunta, que esta pregunta no la hizo un oyente que sabía que íbamos a tenerte en el programa, y nos preguntaba sobre Venecia y el Reino de Aragón como una posible alianza para la conquista de Cerdeña. Bueno, sabemos de que el Reino de Aragón en el siglo XII, con Jaime I y Jaime II, pues empiezan a conquistar muchos territorios del Mediterráneo, entre ellos Sicilia y muchos lugares. ¿Nos puedes comentar al respecto? Bueno, primero hay que aclarar que Venecia y el Reino de Aragón eran enemigos de siempre por el comercio, sobre todo en el Mediterráneo. De hecho, lo que se conoce como leyenda negra española, que siempre se le atribuye al mundo anglosajón, nació en Venecia contra el Reino de Aragón, y luego los venecianos lo trasladaron a lo que hoy es el mundo anglosajón, que sí que es cierto que existe una leyenda negra con respecto a España, sobre todo con el tema de la conquista de América. Hubo momentos en que por coyuntura les venía bien determinados aspectos que podían tratar juntos, pero por lo general rara vez podemos encontrar acuerdos entre Venecia y el Reino de Aragón. Siempre fueron enemigos aférrimos. En sus cartas se nota, en las cartas incluso de Sarpi se detecta. Incluso es conocido el famoso affair del escritor Quevedo en Venecia. Él mismo lo plasmó en un libro, de cómo Venecia se dedicaba a culpar al Reino de Castilla y Aragón y después a España de casi todas las acciones que acometían ellos, ¿no? Entonces hubo momentos en que sí, que llevaron a cabo acciones conjuntas, pero por lo general eran enemigos aférrimos debido al control del comercio del Mediterráneo. Habías comentado al principio el símbolo del león alado. ¿Nos puedes dar alguna información un poquito más extensa al respecto sobre su simbología? Sí, hay una historia un tanto curiosa sobre su procedencia, porque se dice que lo encontraron en Egipto y luego lo llevaron a Venecia.
para envolverlo en, digamos, en la religiosidad que le confiere lo de San Marcos, ¿no? Ya sabemos que incluso aparece en la Biblia, ¿no? El símbolo del león, no alado, pero sí aparece el símbolo del león, que tiene muchas connotaciones. No soy mucho de simbología, pero quien sepa estará de acuerdo conmigo en que el símbolo del león tiene muchas connotaciones. Pero si indagamos en su procedencia, pues tenemos que retrotraernos a Persia. Y de ahí que, porque estaba en sus estandartes y está en toda su historia lo que es el símbolo del león alado persa. Yo considero que llegó a Venecia porque estas familias, que no necesariamente habrían de estar asentadas en Venecia, en toda la Lombardía, porque hubo un momento en que lo que fue la banca, de lo que eran las ciudades-estado del norte de Italia, conformó algo similar al Fondo Monetario Internacional actual. Es decir, digamos que el germen del Fondo Monetario Internacional se creó en Lombardía por entonces. Entonces las familias podían muy bien ser genovesas, ser florentinas o ser de Milán. Que todas estas familias, pues lo que trajeron su simbología, y de ahí proviene de Persia, proviene el león alado. No sé su significado, lo tengo plasmado en el libro, pero ahora mismo la memoria me falla, porque ya repito, no sé mucho de simbología, pero tiene una historia bastante interesante con respecto al significado del león en general, ¿no? Pero por contestar a la pregunta, proviene de Persia, eso está claro. También el nombre de Venecia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Francia tenemos por Vendres, que hace mención al puerto de Venus, ¿no? Y Venecia pues también tiene algo similar, puerto de Venus. ¿Tienes alguna referencia, por pequeña que sea, al respecto? Pues no la tengo. Lo siento, no puedo contestar a esta pregunta. La verdad que he visto muchas referencias a Venecia, pero nunca he indagado en el origen de su nombre. Y seguro que lo he tenido delante, pero quizás no le haya prestado importancia. No, ha sido una cosa que me ha venido instantánea, ¿no? Así a preguntarte, o sea, tampoco es importante ni que esté reflejado en otros lugares y quizás ni tenga significado, ¿no? ¿La parte fenicia tiene algo que ver en esta nobleza? Bien, yo por sospechas más que por pruebas, porque no hay pruebas de que sean fenicios, sí que tengo la impresión y la sospecha de que aquellas construcciones navales y su forma de actuar en el Mediterráneo tal vez la pudieran aprender de los fenicios. Y tiene sentido porque si indagamos en las prácticas que llevan a cabo los fenicios, pues son muy similares a los venecianos. Y luego yo me he preguntado muchas veces de dónde sacaron ellos tanto conocimiento para aquellos impresionantes navíos que construyeron, ¿no? Porque hay que decir que en Venecia tuvo lugar lo que se conoce como la primera producción en cadena. Ellos producían, la producción de navíos de ellos era impresionante, digna de películas, de las mejores películas de cine de época. Y claro, cabe preguntar de dónde aprendieron esos conocimientos. Yo sospecho que allí que tuvieron contacto o relación con los fenicios, pero a mí no me consta que esas familias sean fenicias, es diferente. Las prácticas sí las veo muy probable que las hayan aprendido los fenicios o que hayan sido influenciados por los fenicios. Bueno, la realidad es que es muy similar la expansión que nos has comentado económica por todo el Mediterráneo, y es muy similar, ¿no? Porque los fenicios tenían el comercio en su tiempo en el Mediterráneo, pues ya lo tenemos aquí, como sus bases como Cartago y muchos lugares de la península ibérica, al igual que la península itálica. Vale. Bueno, vamos a dar un pasito un poco más adelante. ¿Qué influencia tienen los jesuitas en esto? Bien, esto es una historia que se va entrelazando con lo que son con lo que denominamos nobleza negra. Convengamos en que los jesuitas que surgieron en España, la península ibérica, que fueron en un principio impulsados sobre todo por la familia de los Borgia, y que bien sabemos que Ignacio de Loyola llegó a Venecia. Cuando investigas esto y el paso del tiempo te da una perspectiva, te das cuenta de detalles muy significativos, como por ejemplo,
Primero, los Borgia eran enemigos aférrimos, por ejemplo, de los Medici. Es decir, los Borgia no son nobleza negra, eran enemigos, o sea, habían enfrentamientos entre los poderosos de la Lombardía y los Borgia. Cuando Loyola llegó a Venecia, lo que este señor dejó escrito a mí me dice que esa primera consigna que tenían los jesuitas de arrimarse siempre al poder y a la riqueza, porque está en sus escritos, es decir, Loyola instruía a los jesuitas para que se arrimaran al poder y para que siempre estuvieran al lado de gobernantes y gente de poder. Considero que Loyola comprobó que el poder, que la riqueza estaba en Venecia. Y esa primera intención de los jesuitas de luchar contra las reformas de Lutero, durante un tiempo fue algo ambiguo. A ver si me explico bien. Porque hay otro aspecto fundamental. Quien presentó a Loyola al Papa de Roma fue una de las familias más poderosas de la nobleza negra, los Contarini. O sea, fue Gasparo Contarini quien presentó a Loyola al Papa, y el Papa quedó prendado de lo que eran las intenciones de Loyola y de la creación de los jesuitas. O sea que los jesuitas fueron aceptados por la Iglesia Católica gracias a la familia, sobre todo a la familia Contarini. Bien, pero si indagamos en la vida y la historia de Gasparo Contarini, podemos comprobar que este mismo señor le estaba aireando pues todas las consignas y todas las propuestas de Lutero, e incluso se desplazaba a lo que es hoy es Alemania, a reuniones con los grupos luteranos de entonces, e incluso lo que eran los panfletos, no solo de Lutero, sino de muchos de sus seguidores, se imprimían sobre todo en Venecia. Fue gracias a la imprenta veneciana que lo que eran las ideas de Lutero se expandieron por Europa. Claro, entonces aquí cabe preguntarse, antes de decir, yo he de decir que también Contarini era un tanto reformista dentro de la Iglesia Católica, eso que quede claro. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo es posible que una familia de la nobleza negra, primero enemiga de España, fuera a presentarle al Papa a una organización que no les venía bien, porque en principio los jesuitas se relacionaban con España, aunque no es así? Ellos no obedecen a ningún reino ni a ningún gobernante, obedecen a su superior general y al Papa. ¿Cómo es posible que fueran familias venecianas que presentaran a su vez al Papa a Ignacio de Loyola, y al mismo tiempo estaban difundiendo y impulsando todo lo que eran las propuestas de Lutero? A mí la conclusión me lleva a que estos astutos venecianos, que ya por entonces trabajaban de esa manera, es decir, se incrustaban en cualquier lugar para desestabilizarlo, para tener información a modo de espías y demás, les vino muy bien una sociedad como la de los jesuitas, una orden militar, es una orden militar, hacen un juramento militar, que luego te vas dando cuenta que con el paso del tiempo, el paso de los años y el paso de los siglos, lo que hacían era provocar conflictos a modo de fricción. Ocurrió en los reinos de Flandes, ocurrió en los procesos de independencia de América, ocurrió en Inglaterra, a modo de fricción, y con su disfraz católico creaban conflictos que están datados y documentados, e incluso llegar a asesinatos en nombre de su Dios, con el objetivo de enfrentar. Y en esa confrontación siempre ganó Venecia, siempre ganó la nobleza negra, porque su objetivo era desestabilizar. Entonces, bajo mi punto de vista, y es mi tesis, los jesuitas en un principio estuvieron dubitativos. Se ve que hay más o menos un siglo en que era un tanto ambigua su posición, pero a partir del 1700 y quizá antes ya se decantaron de lleno por trabajar junto a la nobleza negra, e incluso junto a lo que luego se empezó a conocer como Imperio Británico. Hasta el día de hoy los jesuitas trabajan para esta nobleza negra veneciana, para lo que yo denomino Anglo-Venecia, que es el actual poder que controla el mundo. Esto daría para programas enteros, Josep, pero más o menos por sintetizarlo, porque hay muchos datos constatables y hay muchas
preguntas que, si se indaga en el hecho histórico, se comprueba el papel que desempeñó esta orden religiosa, que por otra parte yo sospecho que también tiene una agenda propia y que por conveniencia y por interés y por coyuntura durante siglos ha estado aliada a esta nobleza negra, pero en los tiempos que estamos viviendo hoy día sopeso la posibilidad de que incluso estos jesuitas en un momento determinado den la puñalada por la espalda a estos príncipes italianos y sigan adelante con su agenda, que no es otra que sentar al Papa de Roma en Jerusalén, tal cual lo dejó escrito y consignado Ignacio de Loyola. Entonces esa es la historia, ya digo, esto da para mucho. Para mí, jesuitas, nobleza negra, masonería y sionismo son lo mismo, son los mismos grupos. ¿Hay algún dato importante entre las monarquías de los Austria, bueno, en aquella época, Países Bajos como Bélgica, Holanda, Luxemburgo? Sabemos de que dieron un salto y pasaron por Países Bajos, esta nobleza negra. Al respecto, ¿hay algo que nos puedas decir? Bueno, si te refieres a por ejemplo, cómo se desenvolvieron en los Países Bajos para... Sí, por ahí vamos. Para arrebatárselos al Reino de España, hay bastantes datos. Yo en este sentido recomiendo un libro que se llama Pobres Jesuitas, de Fernando Garrido, que lo describe a la perfección todos los movimientos de los jesuitas, cuyo objetivo era desestabilizar, era provocar al protestantismo que iba surgiendo por entonces, ¿no? Y lo hicieron con crímenes, documentados y datados. Claro, luego llega el famoso duque de Alba en defensa de lo que consideraban territorio español, por supuesto, y al final de todo aquello ya sabemos el resultado. El resultado es que España perdió todos aquellos territorios. Y por otra parte están las cartas de Paolo Sarpi a los Orange, que eran aliados de Venecia para llevar a cabo toda aquella historia, ¿no? Documentos hay. En este libro de Fernando Garrido, pues los pueden comprobar de todo lo que sucedió por entonces. Pero incluso cuando se buscan alguna que otra web de aquellos países, ya no sé si están por la red, pero en la década de los 2000 había mucho más información en la red que ahora, bajo mi punto de vista, que la han reseteado por completo. Había webs holandesas, por ejemplo, en que iban datando y documentando pues todos los movimientos que llevaban a cabo los jesuitas allí, que considero que fueron los que desestabilizaron la zona para provocar lo que fue la caída del Reino de Flandes. Bueno, vamos a tocar un tema un poco peliagudo. Los protocolos de Sion, ¿tiene algo que ver en relación con el tema? Sí, porque yo considero que todo es el mismo tema. Los protocolos de los sabios de Sion son el resultado de ir conformando una tendencia hereje dentro del judaísmo. Eso comenzó sobre todo con todo lo que fue el movimiento sabateano franquista, primero con Sabbatean Sevi y luego con Jacob Frank. Estos tipos, pues digamos que que se consideraban mesías, ¿no?, del judaísmo, sobre todo el segundo, lo que buscaba era una confluencia. En realidad, esto es difícil de explicar, pero cuando nos damos cuenta de que junto a Jacob Frank, su propio biógrafo era jesuita, y cuando nos damos cuenta que estaba rodeado de curas católicos, podemos ir comprendiendo que un mesías judío, tal cual marcan sus escrituras, o sea, los judíos no quieren ninguna tierra hasta que no llegue su Mesías. Eso es conocido, ¿no? Ellos no tienen la tierra prometida hasta que no llegue su Mesías. Bajo mi punto de vista, todo este movimiento se fue conformando desde Roma, desde la nobleza negra, para ir forjando lo que luego fue el movimiento sionista. En todo este contexto, sobre todo el siglo XIX, que es muy convulso, yo he datado y he documentado una serie de libros y una serie de obras, una tras otra, durante años, que van generando
un odio hacia el judaísmo, es decir, van creando el caldo de cultivo que necesitaban para luego lo que fue el sangriento siglo XX. Y en esta historia, casi a la par que surge el movimiento sionista, que es nacionalista, nada religioso, por mucho que digan ellos, y que ni siquiera son judíos, pero bueno, esto es otra historia, son házaros. A la par casi surgieron los protocolos de los sabios de Sion. Bajo mi punto de vista, el objetivo de los protocolos de los sabios de Sion y de otro panfleto que se estuvo divulgando en Europa durante décadas, que se llamaba La Civiltà Católica, una revista jesuita, el objetivo era encender Europa. O sea, necesitaban el odio al judío, eso primero. Y segundo, lo que buscaban era acabar con los zares de Rusia. De hecho, donde más se enfocó el tema de los protocolos de los sabios de Sion fue en Rusia. Se lo hicieron llegar al zar y de repente, de inmediato, el zar emprendió lo que fue las persecuciones a los judíos, ¿no? Todo eso estaba tramado, todo esto es que es largo de hablar, ¿no? Pero en principio los protocolos de los sabios de Sion no fueron, bajo mi punto de vista, no fueron escritos por sionistas, porque el propio divulgador, el primer divulgador, que fue Sergei Nilus, un ortodoxo que allá ha perdido en las estepas de Rusia, cuando le preguntaban decía que los escribieron cuando el primer congreso sionista que se celebró en Basilea, y eso, este señor allá tan lejos no sabía que ese primer congreso sionista en Basilea fue a puerta abierta y estaba lleno de periodistas, es decir, que es imposible que fuera ahí. Yo considero que se lo colaron a Sergei Nilus, que estaba muy cercano a los zares, y se lo hicieron llegar a los zares para encenderle la cabeza al zar y empezar las persecuciones contra los judíos. Los que manejan este mundo buscaban la desestabilización de Rusia y, por supuesto, acabar con los zares porque no eran afines al mundo que se estaba diseñando. Los Romanov eran muy amigables con lo que era el Papa de Roma. Bueno, ese fue el objetivo de los protocolos de los sabios de Sion, desde mi punto de vista, encender Europa. Ellos necesitaban generar el odio judío y necesitaban que se persiguiera a los judíos porque los judíos no querían ir a Medio Oriente, a un desierto, a vivir. Eso es conocido, cualquiera que haya indagado. Tuvieron que llegar a lo que llaman holocausto, que también había muchos que indagar de eso, y a las persecuciones para que determinado número de judíos, pues por motivos de persecución sobre todo y por salvar sus vidas, pues decidiera ir allá para crear lo que es el Estado de Israel. Ese para mí es el objetivo de los protocolos de los sabios de Sion. Área hermética. Una conexión con esos mundos invisibles. Bueno, vamos a dar un salto y nos vamos a acercar más al siglo XIX. Las cartas entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, ¿vale? Masones, provenientes de una logia, el Carbonieri, bueno, de una logia masónica procedente de la minería, ¿vale? Giuseppe Mazzini tuvo que ver mucho sobre la construcción de Italia, ¿no? Incluso estuvo en prisión y fue el creador de la P1, la P1, que bueno, fue muy conflictiva, y estas personas, pues bueno, tenían una idea de una sinarquía, ¿no? Sobre todo en Europa. Estas cartas, Albert Pike y Giuseppe Mazzini, pues bueno, en sus cartas sabemos bien, porque ya lo hemos mencionado en otros programas, pues el diseño y una estrategia de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, pues bueno, a través del diseño de el asesinato en Sarajevo del archiduque Habsburgo como heredero del Imperio Austrohúngaro. La teoría se dice de que era acabar con el poder de todas las monarquías del Imperio Austrohúngaro. La Segunda Guerra Mundial, pues bueno, también se dice que se provocó para poder crear un Estado hebreo. Y la tercera, pues bueno, está ahí en el aire y no sabemos lo que es el futuro, ¿no? Pero tienen una correspondencia muy especial. Si nos puedes hablar del tema. Sí, has tocado dos temas interesantísimos, que es el proceso de reunificación de Italia. Es un momento importantísimo para lo que son lo que es la nobleza negra, y has tocado algo fundamental también, que era lo que es acabar con los imperios que había a comienzos del siglo XX en Europa.
los 4 o 5 imperios que habían, por supuesto. Ese fue el objetivo de la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, yo le llamo, por entendernos, porque para mí solo hubo una guerra bien diseñada. Pero hay algo a tener en cuenta en este tema. Digamos que la divulgación o sea, lo que es estas cartas, a ver cómo lo digo, cuando se dio a conocer estas cartas fue a posteriori de las 2 guerras. Es decir, el primero en dar a conocer estas supuestas cartas, y ahora digo por qué supuestas, fue en el año 1958 un escritor católico y muy ultra que se llamaba William Guicard, en un libro que se llama Peones del Juego. En ese libro él dice que Monseñor Caro le dijo que en el museo de británico estaban esas cartas. En el segundo libro de William Guicard, escrito un año después, cualquiera lo puede comprobar, él se desdice de ello porque se dio cuenta de que lo habían engañado. ¿Por qué? Porque cuando indagas sobre los libros del arzobispo Caro, él te remite a un señor de 1920 que se llamaba Jujuy o Jijuy, no te recuerdo el nombre ahora, y este señor hablaba de que un tal Leo Taxil a finales del 19 había dicho de unas cartas de Albert Pike y Giuseppe Mazzini. Cuando indagas en Leo Taxil, que no sé si lo conoces, y si lo conocen los oyentes, te vas a encontrar con uno de los mayores mentirosos y estafadores y bromistas que ha habido en la historia. Porque en todo aquel caldo de cultivo que fue el caso Dreyfus en Francia, cuando acusaron a este militar judío de espionaje, en todo aquel shock que supuso para Francia, surgió este bromista mentiroso que, por no ser aceptado por la masonería, emprendió una lucha contra masones y judíos. Y fue este señor el que decía que Albert Pike y Mazzini habrían escrito unas cartas en que iban a enfrentar a musulmanes contra cristianos y demás, pero no habla en ningún momento de 2 guerras mundiales, para nada. No dice nada de 2 guerras mundiales. Sí que adivina que habrá enfrentamientos entre musulmanes, entre cristianos y demás. Entonces, el origen de estas cartas es un estafador que no habla de 2 guerras mundiales. Quien habla de 2 guerras mundiales es William Guicard, y una vez pasadas las 2 guerras mundiales. Y la tercera se añade cuando todo lo que ocurrió en la guerra del Golfo. Un periodista estadounidense que creía en esta teoría de las 2 guerras mundiales empezó a escribir que esta sería la tercera guerra mundial de la que hablaban Albert Pike y Giuseppe Mazzini. Y es que Albert Pike y Giuseppe Mazzini no hablaron ni de 1, ni de 2, ni de 3. Es decir, esas cartas son un fake, es mentira. Y yo hice un vídeo al respecto donde incluso algunos seguidores que no me creían fueron a comprar el libro de 1920, me mandaron la captura de esa página donde este señor en 1920 decía que Leo Taxil hablaba de esa guerra. Y cuando vas a Leo Taxil, en un libro que se llama Le Diable, no me acuerdo muy bien, en francés, allí no habla de 2 guerras mundiales, habla de confrontaciones entre musulmanes, cristianos, y de eso sí que habla, pero en ningún momento habla de 2 guerras mundiales. Este es uno de los mayores fakes que hay en Internet, y yo considero que es una estrategia muy antigua del poder, pero que muy, muy, muy antigua, que es el miedo. Es decir, y lo hemos vivido en los últimos años con lo que ocurrió, con lo que no quiero nombrar por si acaso censuran, ¿no? Lo hemos vivido muchas veces. Su mayor arma es el miedo. Y este miedo a una tercera guerra mundial que no va a ocurrir nunca, porque no hay bandos. Es decir, ya no hay bandos. Las 2 guerras mundiales se llevaron a cabo cuando había 2 bandos. Considero, bajo mi punto de vista, estoy dando mi opinión, no hay bandos y no va a haber una tercera guerra mundial. No tiene sentido, carece de fundamento que el poder que controla el mundo quiera destruirlo, no tiene sentido. Se destruyó, y de otra manera, cuando habían 2 bandos. Entonces, cualquiera que quiera indagarlo, le invito a ver, y voy a hacer un poco de spam, Josep, permítemelo. Sí, adelante. Donde voy refiriendo los libros en cuestión. Compren Peones del Juego, está gratis en internet, en PDF, pueden comprobar lo que dice Guicard,
William Wicar, luego pueden comprobar lo que dice en su siguiente libro, que se llama Satán, Reino de las Tinieblas o algo así, cómo se desdice, y luego pueden buscar los libros de Caro, del arzobispo Caro, lo que dice, se refiere a un tal Jujuy, no recuerdo el apellido ahora mismo, 1920, y cuando buscan el libro de ese señor se refiere al mayor estafador que ha habido, que es Leo Taxil. Y Leo Taxil, cuando leen ese libro, no habla de 2 guerras mundiales, es un fake. Yo salgo mucho al paso en algunos chats donde estoy, salgo mucho al paso porque estos bulos se divulgan, es que no paran, y la gente lo que detecta es que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Oriente Medio hoy día nos lleva a una tercera guerra mundial. Eso es falso, y que estaba ya, y que son, no sé, profecías a cumplir y demás. No es así, es un fake. Bueno, es muy interesante lo que nos has dicho ahora mismo, porque bueno, más de una persona pues tiene en su mente esa veracidad de las cartas de Albert Pike y Giuseppe Mazzini, ¿no? Está muy aclarado, y sobre todo pues la forma de documentarse. Después daremos información para poder adquirir el libro de La Nobleza Negra, que son 3 libros muy interesantes. Pero bueno, antes de finalizar, pues Jorge, actualmente ¿hay algo que se pueda decir importante? Sabemos muy bien que un arma de este poder en la oscuridad es el miedo, lo estamos sabiendo. En medios estamos escuchando que posiblemente la guerra de Ucrania, lo que está sucediendo en Oriente Medio, pues bueno, la gente ignorante pues coge ese miedo a través de los medios. Pero ¿hay algo importante sobre esta actualidad que tú tengas en cuenta? Pues sí, muchísimo. Es claro, estamos viviendo el día de hoy, es lo más importante que la historia. Por supuesto que sí. Quienes me conocen y están en mis grupos y chats y demás, porque me echaron de YouTube y Odyssey no funciona bien, saben que siempre he salido al paso, y con mucha gente que coincide conmigo. Primero, cuando todo el proceso del golpe de Estado mundial que llevaron a cabo, para no nombrarlo porque no sé si censuran, lo que hacía era quitar el miedo. Ahí hablaban de que nos iban a encerrar en hospitales a quienes nos negáramos, hablaban de que iba a venir el ejército a tumbar la puerta de tu casa, hablaban de que en Australia estaban encerrando y demás. Todo eran bulos y mentiras, porque es el miedo, ¿no? Y luego, cuando comenzó la guerra pactada de Ucrania, ya hablaban de que eso iba a ser un conflicto para la Tercera Guerra Mundial. Eso no va a ser ningún conflicto para la Tercera Guerra Mundial. Eso es una guerra pactada, es una manera, tiene varios objetivos. El primero de todos, ganar cash para las grandes empresas de armamentísticas, sobre todo estadounidenses. Ese es el primero de todos. Segundo, que en los altos estamentos de la economía, a los que yo no alcanzo, se mueven inmensos capitales que se mueven de un lado a otro conforme suba o baja el interés por lo que está ocurriendo en Ucrania. Tercero, ha sido una manera, primero, de empobrecer la economía, sobre todo europea, es decir, la de todos nosotros, porque hemos podido ver cómo ha subido, el precio de la vida de una manera desorbitada y nadie le pone freno, los precios de los productos básicos y demás. También expandir miedo, por supuesto, faltaría más. Y luego, lo que está sucediendo en Oriente Medio, y también puede suceder entre China y Taiwán, son conflictos puntuales con el mismo objetivo. El primero, armamento. Necesitan gas, necesitan armamento, se mueve mucho armamento, y sobre todo lo que son las potencias lo que hacen es deshacerse de armamento obsoleto para seguir comprando armamento. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la visita de Joe Biden a Madrid a entrevistarse con el sátrapa de Pedro Sánchez, cuando la cumbre de la OTAN, y el Ministerio de Defensa español incrementó su presupuesto de una manera desorbitada. ¿Para qué? Para comprarle armas a Estados Unidos. ¿Para qué? Para enviarlas a Ucrania. ¿Para qué? Para nada. Para nada, porque eso es una costra, se está encostrando ahí durante los años que ellos consideren, para seguir manipulando al mundo. Oriente Medio es más o menos similar. Entonces, lo primero que diría de estos tiempos es que descarten el miedo de la vida de todos nosotros.
no va a haber un conflicto mundial, va a haber conflictos, lamentables conflictos puntuales y en determinados territorios. Eso sí que es cierto, porque es la manera que ellos tienen de seguir con su relato y con su historia. Estamos viviendo un momento, una especie de reseteo, un cambio de sistema. El sistema capitalista, ellos desde que lo empezaron sabían muy bien que tenía fecha de caducidad, porque los recursos del planeta son finitos, porque no se puede depredar el planeta de esta manera, y necesitan un nuevo sistema, que ya lo tienen medio creado, bien distinto es que lo logren. Es decir, estamos viviendo una especie de transición en lo que influye de manera total lo que son las nuevas tecnologías y todos los nuevos descubrimientos que ha habido últimamente influyen de una manera fundamental, y todo lo que son los procesos de identificación digital, moneda digital y demás, que sería amplio de hablar de todo esto. Es lo que ellos están buscando, lo que están pretendiendo para llevarnos a un nuevo sistema del que en mi caso he hablado bastante y que llevan, rumiándolo durante 100 años, que se llama la ideología fabiana, que es la confluencia entre algunas partes de lo que es el comunismo y algunas partes de lo que es el capitalismo. Esto es lo que hemos vivido durante el último siglo, y ellos pretenden llegar a la síntesis, que es su nueva sociedad plutocrática. La sociedad plutocrática seguirá un poder, unos señores que ahí mandan, y el resto de la población pues no tendrás nada y serás feliz, como es su lema, ¿no? Esto es lo que ellos pretenden. Una cosa bien distinta es que lo logren. Aquí incluyo, no sé si han hablado en tu programa, Josep, lo que es la Agenda 2030. Ellos se lanzan 17 objetivos, ellos no van a lograr ni 4. De hecho, ya va en decadencia, y ellos mismos lo admiten. Ellos lanzan el órdago a ver hasta dónde llegan. Hay que tener presente esto. No le hagamos caso. Incluso reclamo que no se divulguen sus intenciones, porque le estamos dando vida. Son egregores que vamos creando, porque mientras lo tengamos en mente nos condiciona en todos los aspectos de nuestra vida. Y a la hora de hacer una compra, a la hora de actuar, a la hora de todo, nos está condicionando ese conservadurismo que se impregna en todos nosotros debido al miedo que esta gente va divulgando. No seamos cómplices, no seamos transmisores de ese miedo. Hay que creer en la humanidad, creer en nosotros mismos, y no dejarnos de llevar sobre todo por el miedo, ¿no? Entonces considero que lo que hay que es, surfear estos tiempos, en el sentido de no tomar partida por ninguno de los dos bandos, porque tomar partida en el conflicto de Oriente Medio lo que hace es generar este desgaste, igual que en el conflicto de Rusia y Ucrania, es desgaste, porque la gente se decanta de una manera muy radical, y no conviene tomar partida en ese sentido. Lo mejor es observarlo y en nuestras vidas, en nuestros actos diarios, pues hacer lo que queramos que sea el mundo, ¿no? Intentar zafarnos de encima todas las herramientas e instrucciones de este poder, quitando de encima todas las que podamos. Un ejemplo, pues uno de tantos, pues intentar pagar con dinero físico en lugar de con tarjetas y demás. Sí, yo sé que es muy cómodo, pero es uno. O no consumir sus medios y demás. Sí, sería hablar durante mucho tiempo, pero considero sobre todo quitarnos de encima el miedo y estar atentos a lo que está sucediendo, pero sin miedo. Desde luego, Jorge, ya estamos llegando a los últimos minutos, y bueno, un gran ejemplo es, por ejemplo, cuando muere el dictador, la transición española. Pues bueno, hay unos años que está Adolfo Suárez, después llega el socialismo, el Partido Socialista Español, Felipe González, pues bueno, una propaganda en contra de la OTAN. Después resulta de que España entra en la OTAN. España, un país que sale de una transición sin dinero, pues bueno, fallan muchísimas empresas, se dan unas indemnizaciones increíbles, se crea el fondo del paro, que justamente no había dinero para crear eso. Se vende todo el mercado español a muchas empresas de fuera, y hoy en día pues es el resultado que tenemos. Pero tanto la derecha como la izquierda hoy en día mandan las multinacionales en España, y son las que señalan las acciones a hacer en este país, y lo estamos teniendo claro, sobre todo en multinacionales que están en España, las eléctricas. La guerra de mañana será el agua. Y ya estamos, porque bueno, el agua, pues hay una multinacional árabe que se está haciendo con todas aquellas compañías que eran locales,
y hay mucha historia. El agua es un tema que el día de mañana, bueno, ya sabemos lo que hemos pasado, ¿no?